Quizá te sientas vacío, como si una tormenta interna hubiera arrasado con todo lo que alguna vez te hizo sentir vivo. La tristeza, el rechazo, la indiferencia, parecen ser la única respuesta que recibes. Pero escucha bien, no estás solo en esa lucha. La verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en transformarlo en tu escudo y tu camino. El estoicismo no es solo resistencia, es un acto de renacimiento. Es entender que, incluso en la ausencia, hay un poder infinito que solo tú puedes activar. Cuando alguien te olvida, en realidad te está enseñando que tu valor no depende de su recuerdo. Que tu dignidad no se mide por su atención, sino por tu capacidad de permanecer firme, silencioso y en paz contigo mismo. Porque, en esa silenciosa resistencia, en esa dignidad que solo el alma fuerte comprende, nace la verdadera libertad. Tú puedes ser más que esa herida. Tú puedes ser más que esa ausencia. Tú puedes, simplemente, volver a empezar desde las cenizas del dolor. En un mundo donde todo parece girar en torno a la validación, a la aprobación y a la atención de los demás, entender el poder de la indiferencia consciente es una de las lecciones más profundas que puedes aprender. No se trata de volverte insensible, sino de reconocer que tu valor no depende de la mirada externa. La verdadera fuerza reside en aceptar la realidad tal como es, sin adornos, sin ilusiones, sin cadenas que te aten a la opinión ajena. Cuando aprendes a ser indiferente de manera consciente, te liberas. La indiferencia que surge del control, no de la apatía. La diferencia radica en que tú eliges qué te afecta y qué no. No te dejes arrastrar por la marejada de las emociones que otros quieren provocarte. Porque en esa indiferencia, en ese control, resides tú. Quien no necesita la aprobación, quien no busca en otro su sentido de valía, es quien realmente manda en su destino. No te deshagas en intentos inútiles de agradar a quienes no valoran tu esencia. No gastes tu energía en buscar reconocimiento donde no hay nada que ganar. La aceptación de la realidad, por dura o incómoda que sea, es el primer paso hacia la libertad. La realidad no siempre será como tú deseas, y eso está bien. Porque el estoico sabe que la vida no está para complacerte, sino para desafiarte, para fortalecer tu carácter. Cada vez que dependes de la atención ajena, le entregas tu poder. Pero cuando comprendes que tú eres el dueño de tu paz interior, que solo tú controlas cómo reaccionas ante lo que sucede, te conviertes en un ser imperturbable. La indiferencia consciente no es olvido, ni desprecio. Es la aceptación valiente de que algunas cosas no están en tus manos. Es entender que lo que otros piensan de ti, solo tiene el peso que tú le des. Y tú decides si le das peso o si simplemente, dejas que pase. Recuerda, la verdadera fortaleza no se muestra en cómo te doblegas ante los elogios, sino en cómo permaneces firme ante el rechazo, la indiferencia o el desprecio. Ahí, en ese silencio, en esa calma, se revela la esencia del estoico. En no depender de la atención, en aceptar la realidad sin fisuras, en mantener la dignidad intacta, se forja el carácter que ningún viento externo puede destruir. Porque en esa actitud, en esa decisión de no dejarse arrastrar, se encuentra el poder más grande que un ser humano puede poseer, el poder de ser dueño de sí mismo. En el silencio, en la distancia, se revela esa parte de ti que pocos llegan a comprender. No es un acto de debilidad, sino la máxima expresión de tu fortaleza. La verdadera dignidad no se muestra en la lucha constante por ser visto, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando todo lo demás desaparece. Cuando eliges el silencio, eliges tu poder. Cuando te apartas, muestras tu autoridad. Porque en esa ausencia deliberada, en esa distancia que pones, estás diciendo que no necesitas validar tu existencia con la aprobación de otros. El silencio es un escudo, una armadura que protege tu paz interior. Es en ese espacio vacío donde se fortalece tu carácter, donde se revela quién eres realmente. La dignidad no está en gritar, en exigir atención o en buscar reconocimiento. La dignidad está en entender que tu valor no disminuye cuando otros no te ven, no te escuchan o te olvidan. La dignidad está en saber que tu esencia permanece intacta, incluso en la ausencia de palabras o de presencia. La distancia no es rechazo, es una declaración de tu independencia emocional. Quien realmente tiene control de sí mismo, no necesita estar presente en cada momento, en cada atención.
La distancia muestra tu capacidad de mantener la calma, de no dejarte arrastrar por el impulso de reaccionar. Es la prueba de que has aprendido a valorar tu paz más que la validación momentánea de otros. Porque en ese espacio de silencio, en esa separación, tú decides quién merece tu energía y quién no. No temas a la soledad ni a la ausencia. Ellas son las maestras más duras, pero también las más sabias. Porque en ellas descubres que tu valor no depende de la presencia constante de otros, sino de tu presencia interna. La verdadera fortaleza no se mide en cuanto puedes mantener a otro cerca, sino en cuanto puedes estar en paz contigo mismo cuando todo lo demás se aleja. En esa paz, en esa dignidad que no se puede robar, reside tu poder más profundo. Recuerda, quien busca la validación en la multitud, en la respuesta rápida, en el reconocimiento externo, está condenado a la insatisfacción. Pero quien comprende que su dignidad es inquebrantable cuando permanece en silencio y en distancia, ha conquistado un tesoro que nadie puede arrebatarle. Porque en la ausencia, en la no participación, en el dejar ir, se revela esa fuerza que solo los verdaderamente libres conocen. Y esa fuerza, esa paz, es la que te permite seguir adelante, firme, imperturbable y en total control de tu destino. La clave de la verdadera libertad yace en entender esa sencilla pero poderosa verdad: controla lo que puedes, suelta lo que no. Es en esa distinción donde se encuentra la raíz de tu serenidad, la fuente de tu paz interior. Porque en esta vida, hay cosas que están en nuestras manos y otras que no, y aprender a diferenciar entre ambas es el primer paso para no perderte en la tormenta de las incertidumbres y las emociones descontroladas. No puedes controlar las acciones de otros, sus palabras, sus decisiones. No puedes cambiar el pasado ni evitar que el tiempo siga su curso inexorable. Pero sí puedes controlar tu respuesta, tu actitud, tu manera de afrontar cada situación. Esa es la única arena en la que reside tu poder absoluto. La mente que domina sus pensamientos, el corazón que regula sus emociones, las acciones que eliges en cada momento, esas están en tus manos. Cada vez que te aferras a lo que no puedes cambiar, te estás hundiendo en un mar de frustración y angustia. Cada vez que deseas que las cosas sean diferentes, estás entregando tu paz a las manos del destino, que no siempre será benevolente. Pero cuando aceptas con valentía que hay cosas fuera de tu control, y en lugar de luchar contra ellas, las sueltas, recuperas esa fuerza que te hace imparable. No te confundas, soltar no significa rendirte. Significa entender que tu energía tiene un límite, y que esa energía debe dirigirse hacia lo que realmente importa. La serenidad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de mantener tu equilibrio en medio de ellas. Es aprender a soltar la carga de las expectativas inútiles, de los resultados que no puedes determinar, de las opiniones que solo buscan definir tu valor. Controlar lo que puedes implica también cultivar tu disciplina, tu autoconciencia y tu autocuidado. Es un acto de amor propio y de respeto hacia ti mismo. Porque solo cuando reconoces tu poder interno, cuando tomas las riendas de tu mente y tus acciones, puedes mantenerte firme ante cualquier adversidad. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la fortaleza de tu espíritu para no dejarte arrastrar por ellos. Recuerda, en cada situación difícil, en cada rechazo o decepción, tienes una elección: aferrarte a lo que no puedes cambiar o soltar con dignidad y seguir adelante. La diferencia entre uno y otro reside en tu decisión, en tu voluntad de aceptar la realidad y enfocarte en lo que sí puedes transformar, tú mismo. Porque en esa capacidad de controlar lo que está en tus manos y soltar lo que no, se forja la verdadera libertad, la paz que ningún externo podrá arrebatarte. El rechazo, ese golpe que parece desgarrar el alma, es en realidad uno de los mayores maestros que la vida nos ofrece. No es un castigo, sino una oportunidad disfrazada, una llamada a despertar la fuerza que llevamos dentro. Cada vez que alguien te da la espalda, te ignora o te desprecia, tienes en tus manos la opción de convertir esa herida en un escalón hacia tu crecimiento. No permitas que el rechazo te defina. Porque en el rechazo hay una semilla de transformación, una chispa que puede encender en ti un fuego más fuerte, más puro. Es en el dolor donde se revela la verdadera naturaleza de tu carácter. La vida no siempre será amable, y las heridas que recibes no siempre sanan de inmediato. Pero tú sí puedes decidir qué hacer con ellas.
Puedes dejarte consumir por la amargura o puedes utilizarlas como herramientas para fortalecer tu espíritu. El olvido, esa sensación de ser ignorado, también puede convertirse en un aliado si aprendes a verlo con los ojos correctos. No necesitas que otros te recuerden para saber quién eres. Tu valor no reside en la memoria de los demás, sino en tu propia existencia, en tu dignidad y en tu autoconocimiento. Cuando alguien te olvida, en realidad te está poniendo a prueba. ¿Mantienes tu dignidad intacta o permites que la indiferencia de otros destruya tu paz? El estoico sabe que el rechazo y el olvido son inevitables. La diferencia está en cómo respondemos ante ellos. La respuesta poderosa no es buscar venganza ni aferrarse al dolor, sino entender que en esas heridas yace la oportunidad de redescubrir tu valor interno. La adversidad es el crisol donde se forja el carácter. Cada rechazo, cada olvido, es una oportunidad de reafirmar quién eres y de fortalecer esa identidad que no depende de la opinión externa. No te rindas ante el dolor, no huyas del sufrimiento. Enfréntalo con valentía y conviértelo en tu aliado. Porque solo en esa confrontación, en ese proceso de transformación, descubres la verdadera extensión de tu fortaleza. La vida te pone a prueba no para destruirte, sino para que descubras que, incluso en el rechazo y en el olvido, hay un poder inmenso que solo tú puedes activar. Recuerda, tu valor no está en lo que otros piensan de ti, sino en cómo eliges reaccionar ante sus acciones. La herida puede ser profunda, pero también puede ser la fuente de tu mayor crecimiento. Solo quien ha sido golpeado por la vida y ha decidido seguir adelante, con dignidad y firmeza, entiende que ningún rechazo ni olvido puede robarle esa fuerza interior que solo tú puedes cultivar. En las cenizas de lo que alguna vez fue, yace la oportunidad de un renacimiento auténtico. No temas a esa destrucción aparente, porque en ella reside la semilla de tu mayor fortaleza. La aceptación no es rendirse, sino reconocer con valentía lo que ha ocurrido, sin negar la realidad ni pretender que el dolor no existe. Es en esa aceptación donde empieza el proceso de reconstrucción. Porque solo cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, podemos dedicar nuestra energía a lo que sí podemos transformar, a nosotros mismos. El autocuidado es el acto sagrado que alimenta esa transformación. No se trata solo de cuidar el cuerpo, sino de nutrir la mente y el espíritu. Es en ese cuidado consciente donde reafirmas tu dignidad, donde fortaleces tu carácter y donde construyes una nueva versión de ti. Cada acto de autocuidado es un acto de amor propio, una declaración de que mereces respeto, paz y crecimiento. Porque solo quienes se valoran realmente pueden levantarse con más fuerza después de cada caída. No permitas que el sufrimiento te defina, sino que te enseñe. Cada herida, cada pérdida, cada fracaso, es un maestro disfrazado. La vida te pide que aprendas de ellos, que los integres y que los uses como herramientas para convertirte en una versión más sabia y más libre. La sabiduría no llega sin dolor y la libertad no se alcanza sin esfuerzo. En cada cicatriz hay una historia de resistencia, en cada caída, una lección de humildad y valentía. El proceso de renacer desde las cenizas requiere paciencia y compasión contigo mismo. No intentes apresurarte, ni te juzgues por sentirte débil en algunos momentos. La fortaleza verdadera se revela en la capacidad de levantarte una y otra vez, con la mirada fija en tu propósito y en tu valor esencial. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a convertirlo en tu combustible, en tu impulso hacia una existencia más auténtica. Recuerda que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, para rediseñar tu camino desde la honestidad y la autocompasión. La aceptación y el autocuidado son las piedras angulares de ese proceso. Solo cuando aprendes a abrazar tus heridas con amor y a sembrar en ellas semillas de esperanza, puedes florecer en medio de la tormenta. Porque en esa capacidad de renacer, en esa firmeza de seguir adelante, reside la verdadera libertad del alma. Recuerda siempre que tu valor no se mide por la atención que recibes, sino por la fortaleza que mantienes en tu interior. La verdadera libertad reside en saber cuándo retirarte, en entender que tu paz no depende de otros, sino de ti mismo. La ausencia de quien no valora tu presencia no es derrota, sino una oportunidad para reafirmar tu dignidad y fortalecer tu carácter. En ese silencio, en esa distancia, tienes el poder de volver a levantarte más sabio, más firme, más libre. Este es tu momento de aplicar la lección,
controla lo que puedes, suelta lo que no, y construye desde la autosuficiencia. Porque quien domina su interior, nunca estará solo, ni será vulnerable ante la indiferencia del mundo. La fuerza verdadera siempre está en ti, solo debes recordarlo y actuar en consecuencia.